9 muertos y más de 900 heridos en Taiwán en el mayor terremoto que ha sacudido la isla en 25 años. A esta hora avanzan las labores de búsqueda. Las autoridades estiman que más de 130 personas están atrapadas bajo los escombros. La UNRWA denuncia que Israel le impide llevar asistencia humanitaria al norte de Gaza y varias organizaciones suspenden operaciones en el enclave después de que Israel matara a 7 voluntarios que iban identificados como equipo de la ONG internacional World Central Kitchen. La OTAN quiere blindar el apoyo militar a Kiev para que no peligre ante un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En una decisión que divide al país, Volodymyr Zelensky acepta rebajar a los 25 años la edad de movilización en Ucrania. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos esta edición informativa en Taiwán porque son 9 ya las muertes confirmadas por el terremoto de magnitud 7,2, el más fuerte que ha sacudido la isla en 25 años. Las autoridades elevaron además el número de heridos a más de 900 y estiman que a esta hora más de 130 personas siguen atrapadas bajo los escombros. Los trabajadores de rescate en las afueras de Taipei inspeccionan los daños después de que un terremoto sacudiera la isla en la mañana del miércoles. El alcalde del área llegó al sitio de una fábrica que colapsó después de que trabajadores atrapados fueran sacados con vida. Había 57 personas adentro. Después de nuestra evacuación inmediata, había 3 personas atrapadas. La última fue rescatada alrededor de las 11:57 de la mañana. Hasta ahora solo hay una persona herida. El epicentro del terremoto se ubicó en la región oriental de Hualien, escasamente poblada. Los residentes locales describen el momento en que ocurrió el terremoto. Todo simplemente cayó hacia un lado, cosas cayeron del edificio, todo está dañado. En Taipei, los rascacielos de la ciudad temblaron y se balancearon. El operador ferroviario nacional de Taiwán dijo que no se había reportado ningún daño, aunque los servicios se retrasaron mientras se realizaban inspecciones. Las autoridades de la isla destacaron la importancia de la información precisa para asegurar la tranquilidad de los residentes. En este momento en el que hay muchas réplicas, el gobierno debe garantizar la precisión de la información y proporcionar asistencia oportuna a las personas necesitadas para que las personas puedan sentirse tranquilas y seguras. Los habitantes de Taiwán están acostumbrados a terremotos frecuentes, pero el del miércoles fue el más poderoso en golpear a la isla en 25 años. El terremoto se sintió en el sureste de China, mientras que las advertencias de tsunami emitidas para el sur de Japón y Filipinas fueron levantadas. En noticias de la Franja de Gaza, crece la condena internacional contra Israel por haber matado a 7 miembros de la ONG World Central Kitchen que distribuían ayuda humanitaria en un automóvil visiblemente identificado y que además se desplazaba con autorización del ejército israelí. Los cuerpos de los 6 voluntarios extranjeros ya están en Egipto para ser repatriados. Y España, entre otros países, consideró las explicaciones del gabinete israelí sobre el ataque como insuficientes. Continuaremos tomando medidas inmediatas para garantizar que se haga más para proteger a los trabajadores de ayuda humanitaria. Este incidente fue un grave error. Israel está en guerra con Hamas, no con el pueblo de Gaza. Lamentamos el daño involuntario a los miembros de World Central Kitchen. Compartimos el dolor de sus familias, así como de toda la organización desde el fondo de nuestro corazón. Y a pesar de que, como acabamos de escuchar, el gobierno israelí califica la matanza de grave error, no se trata de un caso aislado. El secretario general de la ONU recordó que desde el inicio de la ofensiva, las fuerzas israelíes han matado a 196 trabajadores humanitarios, 175 de ellos eran personal de Naciones Unidas. Además, la UNRWA denuncia que Israel le impide llegar hasta el norte de Gaza, mientras varias ONG han suspendido operaciones en el enclave palestino ante la falta de garantías de que Israel respete el derecho internacional humanitario. Manuela Cano nos amplía. Una multitud se aglomera cerca al cruce de Rafah, en el lugar donde fueron trasladados los cuerpos de los trabajadores humanitarios asesinados el martes por un ataque israelí. A raíz de la muerte de 7 de sus trabajadores, la organización benéfica alimentaria World Central Kitchen pausó sus actividades en Gaza.
Una situación que amenaza con profundizar el hambre que asola a más de la mitad de la población del enclave gazatí. World Central Kitchen estaba alimentando a muchas personas y brindándoles apoyo. Sin ellos la gente no sabrá a quién acudir, por lo que definitivamente habrá mucha hambre. Los llamados a que se permita el ingreso de ayuda humanitaria y se creen corredores seguros para la entrega de suministros han sido constantes. Sin embargo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denunció que Israel no les está permitiendo la entrada de asistencia en el norte del territorio, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad ordenaran que se permitiera el ingreso de ayuda. Esto demuestra una vez más las necesidades urgentes de un alto el fuego humanitario inmediato, la liberación incondicional de todos los rehenes y la expansión de la ayuda humanitaria a Gaza. Como exigió el Consejo de Seguridad en su resolución de la semana pasada, la resolución debe implementarse sin demora. A pesar de los peligros, los esfuerzos por asistir a la población del enclave palestino continúan. Este miércoles entró un convoy de ayuda humanitaria a través del cruce de Rafah fronterizo con Egipto. Y las fuerzas aéreas jordanas lanzaron ayuda humanitaria desde el aire en el norte de Gaza, aunque estas medidas siguen siendo muy insuficientes, dada la creciente hambruna que sufre la población gazatí. Y precisamente el director general de la Organización Mundial de la Salud calificó de horrible la matanza de trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza. Además, informó que solo 10 de los 36 hospitales del enclave funcionan parcialmente y condenó rotundamente la destrucción israelí del hospital de Al-Shifa, recordemos, el que era el mayor centro hospitalario de la Franja. Y es que durante 2 semanas de asedio, el ejército de Israel ha matado a decenas de civiles y de personal médico con el argumento de que el hospital era un centro de operaciones de Hamás. ¿Qué sucederá ahora con Al-Shifa? Muchos no podrán acceder a servicios de salud como los que estaban recibiendo allí. Pero no solo eso, las personas que necesitan evacuación médica aumentarán. La gente morirá porque no recibirán los servicios de Al-Shifa debido a la lenta evacuación, porque no podrán ser evacuados. Cambiamos de tema, vamos a Bruselas porque en la víspera de su 75 aniversario, la OTAN se reunió con el objetivo de blindar el apoyo a Ucrania a largo plazo sin que dependa de quién gobierne Estados Unidos. Un planteamiento con la mirada puesta en el eventual regreso de Trump a la Casa Blanca. Los ministros de Exteriores de la Alianza discutieron un plan para aportar cada 5 años 107.000 millones de dólares a Kiev y para otorgar a la organización un papel más central en la coordinación de la asistencia militar. Esto después de que, recordemos, desde hace meses los republicanos bloqueen la ayuda estadounidense para Ucrania. Lo que es obvio es que necesitamos más dinero para Ucrania y lo necesitamos durante muchos años. Y la idea de discutir ahora un marco, compromisos y un marco institucionalizado para el apoyo es garantizar una mayor previsibilidad y más confianza en que el dinero llegará todos los meses, todos los años a largo plazo. Nuevamente no voy a entrar en detalles. No habrá una decisión final en la reunión de hoy y mañana. Con suerte avanzaremos hacia un consenso y luego tendremos un acuerdo en vigor para la cumbre. Precisamente el presidente Volodymyr Zelensky rebajó la edad de movilización de los 27 a los 25 años, una medida que divide a su país después de 2 años de guerra a gran escala contra Rusia, un periodo en el que, según Kiev, han muerto 31.000 soldados ucranianos. Zelensky estimó que el ejército ruso va a movilizar 300.000 soldados de aquí al 1 de junio, mientras, por otro lado, el Kremlin afirma que han aumentado los nuevos reclutas tras el atentado terrorista de Moscú. Tras más de 2 años de guerra y sin final a la vista, era quizás solo cuestión de tiempo antes de que Zelensky firmara una ley que rebaja la edad de reclutamiento de 27 a 25 años. Los comandantes ucranianos dicen que necesitan 500.000 nuevos reclutas para paliar la creciente escasez de infantería que se suma a una grave falta de municiones. Ucrania también teme una nueva ofensiva rusa en el verano. Moscú ha intensificado su campaña de ataques aéreos de largo alcance contra las infraestructuras energéticas ucranianas. Hubo una explosión, salí y todo estaba destrozado, no había cristales ni luz. Rusia también ha incrementado el uso de bombas guiadas en zonas de primera línea y dijo el martes que había capturado 400 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano este año.
El bombardeo es constante. Anteayer un tanque enemigo se abrió paso y nos disparó. Me daba miedo. Era temprano por la mañana. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó haber derribado 4 drones durante la noche en que Rusia lanzó ataques sobre provincias centrales, pero no fue capaz de detener un ataque contra una pequeña ciudad en la región de Donetsk. Rusia tiene problemas propios, pero desde el ataque terrorista en la sala de conciertos afirma haber registrado un alza en el reclutamiento de tropas. Vamos ahora a Francia, donde está en marcha una investigación contra uno de los aspirantes a suceder a Emmanuel Macron. La policía francesa registró hoy el ayuntamiento de Le Havre, de donde es alcalde Édouard Philippe, investigado por malversación de fondos, conflicto de intereses, favoritismo y acoso moral. Philippe, recordemos, fue primer ministro de Macron de 2017 a 2020 y además aseguró estarse preparando para aspirar a la presidencia en 2027, cuando el actual presidente habrá agotado su límite de 2 mandatos. En noticias de Uganda, el Tribunal Constitucional ratifica una ley que persigue a las personas LGBT+. El texto implica hasta pena de muerte por lo que se considere textualmente homosexualidad agravada. Defensores de los derechos humanos denuncian que, además de penalizar orientaciones sexuales e identidades de género, la ley emplea términos ambiguos que se pueden usar de forma totalmente arbitraria. Y en su decisión, la Corte se negó a invalidar la totalidad de la legislación. Sin embargo, reconoció que ciertas disposiciones atentan contra el derecho a la salud, a la privacidad e incluso a la libertad religiosa. El tribunal decidió hoy que es legal discriminar a las personas LGBTI, que es legal excluir a la comunidad LGBTI de participar en los asuntos de su país, simplemente sobre la base de sentimientos públicos y supuestos valores culturales. Creo que es triste que la Corte pueda jugar con los sentimientos públicos y no aplicar la ley. En esa medida, creo que la Corte está equivocada. Pasamos a México, donde la campaña electoral para las elecciones del próximo 2 de junio está marcada por una ola de violencia política. Las autoridades afirman que han registrado 15 asesinatos a candidatos desde octubre de 2023, una cifra que, sin embargo, los observatorios especializados consideran infrarrepresentada. Marta Moya tiene los detalles. Campaña electoral manchada de sangre. México se encamina hacia la cita con las urnas más importante de su historia, mientras la violencia política repunta. Según el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, hay al menos 15 candidatos a la elección popular asesinados desde octubre de 2023 y se han recibido más de 100 solicitudes de protección de aspirantes a representantes públicos. Estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular. Por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad. Las cifras oficiales difieren con las de organizaciones y observatorios especializados. Algunos de ellos cifran en casi el doble las muertes violentas de candidatos electorales. Nosotros documentamos este tipo de violencia específicamente desde una metodología en donde identificamos o buscamos identificar en la medida de lo posible los perpetradores. Pues nos interesa tener una reflexión sobre y una documentación sobre quiénes están intentando influenciar en el contexto electoral. El más reciente asesinato fue el del aspirante a la alcaldía de Celaya, la tercera ciudad del estado de Guanajuato, baleada el lunes mientras presentaba precisamente sus propuestas en materia de seguridad. Según la consultora mexicana Integralia, los estados más propensos a la violencia política en estos comicios son Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas. Tanto en esos territorios como en el resto del país, 97 millones de mexicanos están llamados a votar el 2 de junio para renovar más de 20.000 cargos públicos, federales, estatales y locales. Cerramos en Argentina, donde a esta hora hay una fuerte movilización del sector público contra los despidos masivos ejecutados por el gobierno de Milei. El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, defendió su proyecto de reducir el Estado e informó que fueron despedidos 15.000 trabajadores a los que se les terminó el contrato el 31 de marzo, mientras el presidente Milei había anunciado la revisión de 70.000 contratos a lo largo de sus 4 años de mandato. Gracias por su atención. Hasta aquí las noticias y ya regresamos.